Pueblos precolombinos de El Salvador. En el territorio salvadoreño hay 7 pueblos indígenas: los zulúas, los lencas, los chortis, los nunuarcos, el nahuapipil y los pocomames. Ellos no quieren que su cultura y tradiciones sean olvidadas por las nuevas generaciones. Sin embargo, algunos han dejado de usar sus trajes y no hablan su lengua natal. Los ancestros de estos grupos étnicos son los mayas y los náhuatl. De ahí es que se deriva la lengua náhuatl, que es la que hablan los aztecas y que sirvió de complemento para el náhuatl salvadoreño. Esta población indígena conserva muy bien su identidad originaria. Gracias a esto, la antigüedad de los grupos étnicos dieron nombre a varias tierras del centro del país, como por ejemplo Cuscatlán. Las tradiciones de ello: cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En El Salvador, las etnias suelen iniciar los rituales de agradecimiento al fuego sagrado por cuidar y bendecir los cultivos del año. Las ofrendas de este día, compuestas con flores de fuego, cacao y elotes, que son entregadas por los ancianos de cada tribu. Además, bailan danzas típicas como el tigre y el venado. En El Salvador se debe luchar para que los pueblos indígenas sigan vivos, que las tradiciones ancestrales no perezcan. El Ulúa o Taulepaulúa era un pueblo indígena que habitó entre Nicaragua, Honduras y El Salvador, pero es en este último país donde ha quedado más anclado el resultado de su memoria. Los conocimientos que dejaban referente a su cultura son lo suficientes como para hacerse una idea del desarrollo cultural que alcanzó como pueblo y sus costumbres. Religión de la cultura ulúa. La religión de la cultura ulúa era el politeísmo, es decir, adoraban varios dioses, veían la realidad desde un punto de vista animista, es decir, creían que los elementos del mundo natural que lo rodeaban estaban dotados de vida o alma, o que tenían conciencia propia, de modo que había un dios del aire, del trueno, del relámpago o de la lluvia, de las cosechas del cacao. Los dioses estaban organizados jerárquicamente. Estilo de vida de los ulúa. Practicaban la endogamia, es decir, se casaban entre las personas de su misma comunidad. Su estilo de vida estaba basado en la caza, la pesca, la agricultura migratoria, eran nómadas y siempre buscaban un mejor lugar para vivir. Economía de los ulúa. La pesca, la caza y la agricultura son las principales actividades de los ulúa. Para realizarlas se valían de flechas, lanzas y cuerdas elaboradas con hilo de nequén, planta textil y anzuelos hechos de dientes de animales. Agricultura y la cultura ulúa. Los cultivos más importantes eran el maíz, el frijol, la yuca y el camote. El arroz estaba entre los alimentos que cultivaban, además del cacao, el algodón. Dentro de las técnicas utilizadas para practicar la agricultura se encontraban la roza y quema. Arquitectura de los ulúa. Los ulúa practicaban la arquitectura con la construcción de sus viviendas o chozas con estacas, las cuales amarraban con bejucos tomados de la hoja de la planta, llamada pacta. El techo también se hacía con varias palmas que también era amarrado con bejuco. Costumbres de la cultura ulúa. Parte de su costumbre era decorar el cuerpo con pintura negra en el caso de los hombres y roja para las mujeres, como una especie de rito para determinar acontecimientos como viajar, sembrar, etc. También hacían con el propósito de protegerse de las picaduras de insectos y también de los rayos del sol. Se sellaban los dientes o los limaban para dejarlos puntiagudos. Lengua de la cultura ulúa. Los ulúas tenían su propia lengua. Está ubicada en el grupo de lenguas indígenas de Matagalpa, conocida como Popoluca. Actualmente se habla en algunos departamentos de la Segovia en Nicaragua. Los lencas son un grupo mesoamericano, hablan las lenguas lencas y ocupan parte del territorio de Honduras y de El Salvador desde tiempos precolombinos. Ellos representan el núcleo aborigen de mayor relevancia después de los mayas. En el pasado ocuparon tierras centrales, que en la actualidad constituyen los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, parte de Cortés, Lempira, Entibuca, La Paz y parte de Valle y Choluteca. Hoy es considerada una lengua extinta, pero el pueblo lenca de Honduras cuenta con más de 100.000 personas y en El Salvador con más de 37.000 personas. La lengua lenca es el idioma que hablaban los pueblos indígenas del norte de El Salvador y sur de Honduras, ahora extinta según los estudios del tema. El pueblo lenca vive y se desarrolla en armonía y respeto a la naturaleza. Su tarea es cuidar y proteger sus tierras ancestrales. Algunos de sus ritos son los siguientes:
La compostura son ritos ancestrales a la madre tierra, al maíz y al agua, en el que se agradece a Aku por lo que se ha obtenido y se obtendrá en su tierra. El huancasco es un sincretismo surgido luego de la colonia, donde las tradiciones lencas se unen con la religión católica. Los lencas usaban el eucalipto principalmente para el manejo de la tos y ciertas infecciones de vías respiratorias superiores. Por su parte, la planta liquidámbar es usada contra la tos y otras patologías como aftas y epigastralgia. La agricultura que practicaban era de roza y quema, característicamente de los pueblos mesoamericanos, con cultivos de granos y otras especies que se reproducen por semillas. Los lencas son agricultores de subsistencia que ejercen su actividad en tierras que son de vocación forestal a causa de los procesos históricos de ocupación del territorio hacia tierras menos fértiles, debido a la existencia de una cultura de producción agrícola única basada en el cultivo de maíz y frijoles. Siguieron ejerciendo la agricultura por medio de la rotación de suelos y a pesar de la acelerada erosión de la tierra. La religión nativa de los lencas era una religión politeísta que veía la realidad desde un punto de vista animista, muy similar a la de otros grupos mesoamericanos. Principalmente creían en el nahualismo y sus dioses estaban organizados jerárquicamente. Los chortis son un pueblo indígena de Guatemala, El Salvador y Honduras, y descendientes de la civilización maya, cuyo centro cultural y político se situaba en Copán. En la actualidad hay aproximadamente 60.000 chortis, alrededor de 52.000 en el departamento de Chiquimula, Guatemala, y 8.000 en los departamentos de Copán, Ocotepeque, Cortés y Santa Bárbara en el noroeste de Honduras. Su cultura. La cultura chorti fue un grupo indígena que habitó el territorio de lo que hoy pertenece a Honduras y Guatemala. Se les considera descendientes de los mayas, más estrechamente relacionados con los mayas de Yucatán, Belice y parte norte de Guatemala, y parientes de los choles que habitan en Chiapas, México. Su cultivo. El principal medio de subsistencia del pueblo chorti es la agricultura. Sus cultivos principales son el maíz, frijol y caña de azúcar. También se dedican a la alfarería y elaboración de artículos de cuero crudo y jarcilla. Su religión. Debemos considerar que la religión chorti precolombina y la religión católica tienen afinidades. Ambas conocen el bautismo, la confesión, el peregrinaje, el uso del incienso y la idea del sacrificio. Los campesinos de tradición chorti reúnen en una misma devoción a la diosa de la tierra y a la Virgen María. Su economía. Los chortis son un pueblo agricultor que cultiva principalmente maíz, frijol, caña de azúcar, tabaco, arroz y diversas hortalizas, y que complementan sus alimentos cultivados con carne de gallina, un poco de carne de res y cerdo, algunas verduras silvestres y los productos derivados de la caña y la pesca. La lengua chorti. El aparecimiento del dialecto chorti dentro del idioma chol fue el resultado del encuentro con otros pueblos. Según las fuentes científicas, el idioma chorti es uno de los más antiguos dentro de la familia maya-quiché, lo que confirma el arcaísmo de su idioma. En Honduras, el chorti se considera una lengua muerta. Los únicos lugares en donde se puede estudiar es en los pueblos guatemaltecos de Jocotán y Camotán. Ritos. Según el rito cristiano, dicho sacramento permite que un ser que no es nada al nacer se transforme de pronto en una persona. Este sentimiento es reforzado por el uso durante la ceremonia de agua, aceite y sal, elementos que ellos relacionan con las ofrendas que hacen honor a su divinidad. El santo patrono de una comunidad está directamente asociado
con los ritos agrarios. El Chac, la lluvia, y Panaturo, el viento, son dirigidos por el arcángel San Miguel, quien determina el clima y la frecuencia de las precipitaciones. La Virgen María, quien es también la guardiana del maíz, ayuda a los dioses cuando vierten el agua en sus calabazas. Nuarcos es el nombre que se le da a un grupo de indígenas que se desarrolló en la época precolombina. Este grupo ocupaba lo que actualmente se conoce como el Departamento de La Paz y el Departamento de San Vicente, entre los ríos Iboa y el río Lempa, siendo así sus habitantes iniciales guerreros. El origen de esos grupos es muy antiguo, probablemente son anteriores a los grupos náhuatl y mayas del territorio salvadoreño. Sus historias se remontan en el siglo XI y XII después de Cristo, con la llegada de los pipiles al actual territorio de El Salvador. El origen de los grupos es muy antiguo, probablemente son anteriores a los grupos náhuatl y mayas del territorio salvadoreño. No se conoce con entera certeza si los nonualcos, tribu de los pipiles establecida entre los ríos Iboa y Lempa y entre el Chinchontepec y la llanura del Pacífico. La ubicación de ellos es la región de los nonualcos, ubicada en el departamento de La Paz y San Vicente. Como les decía, está formada por 19 municipios que comparten una riqueza histórica, cultural y natural. Su historia se remonta al siglo XI y XII después de Cristo, como les decía, con la llegada de los pipiles al actual territorio de El Salvador. Dice que también su economía era agraria, para satisfacer sus necesidades de modo principal por medio de la agricultura. Sus instrumentos de trabajo y técnicas de agricultura muy primitivos, lo mismo que su industria, siendo muy posible que no hayan conocido la cerámica, eran comunidades indígenas laboriosas y valientes con sus suficientes recursos. La religión de ellos dice que fue panteísta, con predominio de dioses astrales reguladores de las cosechas, tales como Tonatiuh, el sol, Quetzalcóatl, Venus, y Itzqueye, la luna. Náhuatl pipil. La cultura náhuatl surgió en el siglo VII, fue evolucionando hasta que sucedió la expansión de la cultura tolteca a finales del siglo X en Mesoamérica. Estos procedían del noroeste de Michoacán, Jalisco y Nayarit. El náhuatl poco a poco comenzó a convertirse en la principal lengua en Mesoamérica y en territorios conquistados por el imperio azteca. Cuscatán o Cuscatlán eran la capital del pueblo náhuatl pipil, que después de una brutal conquista y colonización española se asentó en lo que es ahora la capital de la República de El Salvador. La economía y cultura del náhuatl pipil siempre buscaron trabajar en las tierras y se dividían las grandes áreas entre los más poderosos caciques, y el único fin era alimentar a las familias enteras. Su economía fundamentaba en una agricultura primitiva basadamente en semillas como el maíz, cacao y frijol. Poco a poco fueron perfeccionando su sistema de alimentación e incorporaron la cacería y la pesca e intercambio. Se hizo elemental debido a que cada región del territorio náhuatl pipil se había especializado en la producción de determinados bienes y productos. El trueque se llevaba a cabo en plazas abiertas y familiares hechas especialmente para tal fin. A esos lugares se les llamaba tianquistli. La religión del náhuatl pipil contaba con una estructura muy similar a la de los aztecas. Tenían un sacerdote llamado Tecti, que era el supremo. Luego lo seguía un auxiliar inmediato, al que le llamaban Tehuamatlín, y 4 sacerdotes de alto rango que recibían el título de Teopixqui y usaban colores como el negro, rojo, verde y amarillo. Eran politeístas. Sus dioses representaban la divinización de los astros y fenómenos físicos como el viento y la lluvia.